Me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Muy buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a esta biblioteca regional, a esta comicteca, que da un gustísimo verla tan llena para conversar con... Bueno, es que tenía aquí preparado cosas, pero es que no sé, creo que no me las voy a decir porque es que me hace tanta ilusión estar aquí con un autor que quiero, que admiro, que he leído, que he seguido tantísimo que solo quiero darle las gracias a Juanjo de la biblioteca por pensar en mí para estar aquí, y estoy ahí como varios días pensando en qué cosas poder preguntarle a Javier, y seguro que se me van a quedar muchísimas en el tintero porque, bueno, esto es infinito, el fin del mundo, casi. Bueno, todo el mundo conoce la obra de Javier Cercas. Hay un momento en la trayectoria de un escritor donde es impresentable, en el buen sentido de la palabra. Es imposible leer los premios, los libros, las menciones, miembro de la RAE R, la letra R. Es imposible como hacer siquiera un esbozo del currículum. Yo lo resumo todo en que cuando estoy a solas con algunos amigos, aunque también lo he tuiteado, creo y siempre digo que Javier Cercas es el autor español que con mucha diferencia tiene más posibilidades de ser nuestro próximo premio Nobel. Lo tengo clarísimo por el alcance de su obra en el sentido literario, en los temas, el alcance mundial de las cosas que plantea. Creo que muy pocos autores tienen esa potencia de contar desde la literatura y de cartografiar una época y ser cartógrafos del presente. Entonces, pues nuestro próximo Nobel, casi seguro. Lo tengo clarísimo, y si no, es mi deseo siempre, y está en mis oraciones, que hoy vamos a hablar mucho de rezo. Muchísimos premios. Ayer mismo, catalán del año en el periódico, con lo cual hoy estamos también de celebración, pero bueno, ya digo, sería infinito. Yo he disfrutado muchísimo de sus libros como lector, desde El móvil, El inquilino, El vientre de la ballena, hasta El loco de Dios en el fin del mundo, que es su último libro del que hablaremos, pasando por la trilogía de Terra Alta. He aprendido, y esto me parece fundamental, muchísimo también de sus libros, y me han influido como escritor. Sus novelas para mí son, y siempre los comentamos incluso en los talleres literarios, son laboratorios de cómo se hace una novela. Si alguien quiere aprender a escribir una novela, tiene que leer Soldados de Salamina, tiene que leer La velocidad de la luz, El monarca de las sombras, El impostor. Creo que sus libros son libros que piensan la literatura y que piensan la novela, y como escritor uno no se puede escapar nunca, una vez que ha leído un libro de Javier Cercas, de esa influencia. Entonces, he disfrutado como lector, me ha influido y he aprendido mucho como escritor. He disfrutado y aprendido también muchísimo de sus ensayos. Para mí es un libro fundamental en su trayectoria y que creo que es central, que es El punto ciego, que son sus conferencias de Oxford. Creo que con pocos libros he aprendido tanto sobre la novela moderna. Y también he aprendido, he disfrutado, y también me ha inquietado, me ha vapuleado, me ha hecho enojar muchas veces también con su posición pública, que me ha movido como intelectual público comprometido, que no se calla nada, ¿no? Podéis leer una recopilación de muchos de esos textos en No callar, este libro publicado en Tusqués en 2023, y que sigue constantemente hablando de ese papel del intelectual, del escritor, que dice no, que no se calla, como los héroes de sus novelas, y que es un ejercicio y un ejemplo de
cuál es el papel de la literatura y del escritor también en el presente, ¿no? Así es que hoy vamos a hablar de todo un poco, pero vamos a comenzar con unos libros. Esto se llama el canon de la biblioteca regional. Si yo tuviera que meter un libro en el canon, sería Soldados de Salamina. Estaría en mi canon, sin duda, de la biblioteca regional. Vamos a hablar de esos libros, comenzaremos por ahí, hablaremos del lector y hablaremos también del escritor. Charlaremos un poco en torno al logo de Dios en el fin del mundo y a otras muchísimas cosas que seguro que irán surgiendo, ¿no? Así es que comienzo dándote, por supuesto, las gracias en nombre de la biblioteca por estar aquí, con la enhorabuena con ese premio de catalán del año. Y la primera pregunta, desde luego, tiene que ver con esas elecciones que has hecho para tu canon de la biblioteca regional, ¿no? El Quijote, Madame Bovary, El proceso y Ficciones de Borges, ¿no? 4 libros que tratan o se encuadran en 4 épocas diferentes de nuestro mundo moderno y contemporáneo. 4 lenguas diferentes, aunque la de Cervantes y la de Borges sea común, pero como el propio Borges dice en sus ficciones, el Pierre Menard de Borges, el español de Borges no es el español de Cervantes, el tiempo lo cambia, con lo cual son 4 momentos, 4 lenguas y 4 obras cumbres de la historia de la literatura. Entonces, la primera pregunta, por supuesto, es ¿por qué esas elecciones han sido fruto del Javier Cercas lector, del Javier Cercas escritor? ¿Hay una diferencia entre esos? ¿Qué te ha hecho llegar a esas elecciones? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a Miguel Ángel, que ustedes no le hagan caso en lo que ha dicho sobre mí. Porque yo le aprecio mucho a él, lo admiro como escritor y es una persona fantástica. Y nos queremos, como se ha notado en la presentación. Bueno, no me acordaba, la verdad, que me habían pedido un canon de los libros, no sé si eran los más importantes o tal, pero ahora que has citado esos libros, debo decir que estoy de acuerdo conmigo mismo, que me parece que son todos... A ver, El Quijote es un milagro, una cosa muy rara. El Quijote es un milagro, es un libro que se inventa la novela moderna, es un libro... milagroso. Yo sé que cuando ustedes oyen la palabra El Quijote, mucha gente se asusta y dice, ¡ay, Dios mío, El Quijote! Para leer El Quijote hay que ser catedrático, como aquí mi amigo José María Pozuelo, o algo así. Es mentira. El Quijote es un libro popular. El Quijote es un libro para la gente. El Quijote es un libro de risa. Es un libro gamberro. Es un libro, ¿verdad?, que fue popularísimo en su época. Y es un libro milagroso porque ahí parece que está todo. Cuando lo lees parece que lo entiendes todo. Y yo es un libro que no, claro, que siempre estoy leyendo. O sea, no sé cuántas veces lo he leído, de pe a pa muchas, y luego pues siempre está por ahí. Estos 4 autores siempre están por ahí. Madame Bovary es la novela perfecta, porque El Quijote no es perfecto. El Quijote es muy imperfecto. En El Quijote hay muchas cosas que podrías quitar y no pasaría nada, y otras que podrías añadir y tampoco pasaría nada. Es como un inmenso cajón desastre, caótico a veces, pero insuperable. En cambio, Madame Bovary es la novela geométrica, perfecta, clac, 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 clac. Todo cuadra. Para mí Flaubert fue un escritor importantísimo en un determinado momento. El primer libro que escribí, que se titula El móvil, que lo escribí hace muchos años y era muy joven, habla de un tipo que obsesionado con Flaubert, porque yo acababa de leer La correspondencia, que es un libro increíble, que no está traducido por completo al español, hay fragmentos, pero es un libro realmente increíble. André Gide decía que era su mejor libro, ¿te acuerdas? Y Madame Bovary es la novela perfecta, aunque incluso en la novela perfecta hay imperfecciones, porque no existen las novelas perfectas, afortunadamente. Y Kafka es Kafka. Yo me he pasado la vida leyendo a Kafka. Los 2 escritores fundamentales para mí, o sea, esto ocurre muy poco. Tú lees escritores a una determinada edad que te gusta mucho, que te entusiasma, que te son útiles, y luego
Seguro que a ti te ha pasado. Y luego te dejan de ser útiles o ya no te entusiasman. Es muy difícil que un escritor lo leas a lo largo de toda tu vida y te siga pareciendo muy bueno. Yo a Kafka y a Borges los empecé a leer casi al mismo tiempo. Tenía 15 años. Tenía 15 años. Y nunca los he dejado de leer. Y siempre están ahí. Y además me interesa absolutamente todo. Cosa que no ocurre con Cervantes, por ejemplo. Cervantes escribió ese libro milagroso, repito, milagroso, y a mí hay cosas suyas que me encantan, como las novelas ejemplares, pero hay libros que no volvería a leer. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice que el Persiles, por ejemplo, que es el último libro que escribió, la última novela que escribió después del Quijote, y hay gente que para hacerse el interesante dice que es una obra maestra. Entonces yo creo que se puede decir que es una obra maestra, pero a condición de no haberla leído. Porque si la has leído, dices, es un libro que está muy bien y tal, pero Cervantes no hubiese sido Cervantes con ese libro, ni con la Galatea tampoco. De tal, muy bien, perfecto, todo, y supuesto. Lo que pasa es que este hombre escribe un libro que es el Quijote, que se sale de todo, no se sabe de dónde sale. Yo creo que, no sé, se volvió loco, no sé, es un libro que nunca entenderé, porque es un libro milagroso. Y de Borges y de Kafka me interesa absolutamente todo, cualquier cosa. O sea, sus diarios, todo me parece. Y Borges me parece el escritor en nuestra lengua más importante desde Cervantes, o desde Quevedo, si quieres. Quevedo es otro escritor fundamental. Eso, desde Cervantes o desde Quevedo. Es un hombre... Para mí hay una literatura antes y después de Borges, y yo no sería el escritor que soy sin Borges, porque yo no sé alemán. Yo leo inglés, leo francés, leo italiano, leo unas cuantas lenguas, pero no leo alemán. Y a Kafka siempre lo he leído en castellano. En realidad en castellano, en francés, en otras lenguas. Leo todo lo que he podido. Pero el castellano de Borges es extraordinario. Hay un castellano, hay un español antes de Borges y otro después de Borges. Yo lo empecé a leer muy pequeño, muy joven, con 15 años, porque tenía una profesora muy guapa que, en fin, nos dijo que Borges había que leerlo, y entonces yo lo leí y pensé, esta señora tiene razón. Todo. Y ahí me quedé. O sea, es un escritor al que nunca dejaré de leer, un escritor inmenso, la verdad. Y sí, estoy de acuerdo conmigo mismo. Con esos cuatro escritores ya tenemos suficiente. Ya tenemos para el canon. Y tenemos casi para... Yo cuando Juanjo me envió tu lista, pues claro, me obsesioné. Digo, vamos a ver qué hay de Cercas en estos escritores. O cómo la obra de Cercas me hace releer estos escritores, ¿no? A veces pensamos que es y luego hablaremos de esto más adelante, ¿no? Que es el pasado el que influye al presente, pero es el que influye, el presente muchas veces el que influye al pasado. Nuestras lecturas nos hacen leer de nuevo esas obras y estos autores. Entonces yo los he cerquizado, si hay alguna manera de llamarlo, y me he encontrado ahí como unas líneas que veo que de algún modo reverberan con tus libros o vibran en la misma intensidad de onda o en la misma frecuencia, ¿no? Una de las ideas centrales me parece de las vidas atravesadas por la literatura, sobre todo en el Quijote y en Madame Bovary, que yo siempre los he leído como dos caras de la misma moneda, de alguien que lee un tipo de literatura y la ficción se apodera de su vida, ¿no? El Quijote, las novelas de caballería, Madame Bovary, las novelas románticas, amorosas, que le hacen salir en busca de una verdad que solo es una verdad literaria, ¿no? Y cuando leía con el prisma nuevo de tu obra esas novelas, decía, pues, que esto es gran parte de la obra de Cercas. En todas, ¿no? Está esos seres atravesados por el poder de la literatura, que buscan el héroe, que buscan todo desde la ficción, pero en la realidad, ¿no? No sé si estarías de acuerdo con eso. Totalmente. Bueno, ojalá tengas razón. O sea, Picasso decía una cosa que a mí me parece muy importante. Decía, la originalidad no consiste en no parecerse a nadie, sino en parecerse a todo el mundo, ¿no? Tú lees a Cervantes y toda la literatura de su época resuena en su obra, ¿no? Toda está ahí, de alguna manera. Y a mí me encantaría parecerme a estos escritores, no, pero totalmente. Y ojalá tuviese algo de ellos, y ojalá los hubiese asimilado. Pero tú tienes razón. O sea, Don Quijote y Madame Bovary en el fondo hablan de la misma cosa. Son lectores. Don Quijote es un señor que se ha pasado la vida encerrado en un poblachón de La Mancha, leyendo libros de caballerías, ¿verdad? Y que llega un momento en que, al principio del libro, en que decide que va a vivir lo que ha leído. La gente
piensa que el Quijote habla ¿no? que lo que define al Quijote es que este señor confunde la ficción con la realidad, ¿no? Los molinos de viento con los gigantes, ¿no? Y es mentira. En realidad, lo que define a Don Quijote es que quiere hacer realidad la ficción. O sea, es un señor que se ha pasado la vida leyendo libros de caballerías y que dice en un determinado momento, allí encerrado, ¿verdad?, en su casa, y que en un momento determinado dice, ya basta, se acabó, ya basta de imaginar y basta de leer, y ahora voy a hacer realidad la ficción. Y entonces sale, y así empieza el libro, sale por los campos a ser Don Quijote de la Mancha. En realidad Don Quijote no se llama Don Quijote, como ustedes saben, se llama Alonso Quijano, el bueno, que hay que ver lo bueno que tenía que ser para que le llamasen el bueno en su pueblo. Tenía que ser una persona de una bondad extrema. Y es eso, es un hombre que quiere hacer realidad la ficción, que hace realidad la ficción, que se convierte en un caballero andante de verdad, ¿verdad? Y Madame Bovary es lo mismo. Madame Bovary es una mujer, una pequeña, una señorita de provincias, francesa, casada con un hombre desastroso, que lleva una vida mediocre, pero que se ha pasado la vida leyendo libros de románticos, ¿verdad? Novelas románticas, que son sus novelas de caballerías, son sus libros de caballerías, y que en un determinado momento dice, se acabó de esta vida mediocre, se acabó de esto, y yo voy a vivir las aventuras que he leído. Y las vive efectivamente. Y tiene amantes, y va a bailes, y no sé qué, y se compra ropas y tal. Y acaba catastróficamente, pero bueno. Pero quiere vivir la realidad. Entonces, esos libros en realidad hablan de eso, de cómo el lector, de cómo leer. ¿Para qué sirve la literatura? La literatura, antes que nada, es un placer. Como el sexo. ¿Verdad? Esto lo dije en el discurso de la academia. La literatura es un placer como el sexo, pero también es una forma de conocimiento, como el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame, o acompañarle en el sentimiento. Es como alguien que no le gusta el sexo, ¿verdad? Eso es la literatura, una forma de vivir más, de una manera más rica, más intensa y más compleja. Y eso es lo que hacen Don Quijote y Madame Bovary. Y más, y dicen no ellos también, como tú recordabas ahora, ¿no? Dicen no a todo, se acabó. A esta vida mediocre que llevo, este desastre. Yo lo que quiero es vivir una vida acorde con mis propios deseos, con mis propias, ¿no? Una vida plena, ¿no? Que es la máxima revolución que se puede hacer. Sí. Entonces, la literatura desde este punto de vista y desde todos los puntos de vista es subversiva. Dicen no y el resto que no acepta ese no los consideran locos. Los consideran locos cuerdos, ¿no? Ahora hablaremos de aquí, como esos de ahí, ¿no? Hay esa idea de la locura, del que no se ajusta a la norma, del que te dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás loco? Exacto. Que creo que es también un acto político. Totalmente. Ir contravenir la norma, ¿no? Totalmente. Decía Flaubert, aquello de Madame Bovary, soy yo, ¿no? No es muy seguro si lo dijo o no lo dijo. Se lo atribuyen. Pero se lo atribuyen. Es bonito. Es bonito, ¿no? Pero esa idea de tener que meterse en la mente, habitar un otro, en este caso una mujer de pueblo, que es como tener que abdicar del punto de vista y establecer del punto de vista del autor y establecer la empatía. No sé si eso es como una de las claves también del novelista moderno, el saber ponerse en los ojos de otro, ¿no? Abdicar de nuestro punto de vista, de nuestras formas de habla, de nuestras verdades también y conceder el espacio a las verdades posibles de los demás, ¿no? Eso es la literatura. Y eso es la ficción también. No es solo para el autor, para el lector también. Esa es la maravilla de la literatura, que te permite no ser tú. Eso es maravilloso. Estamos hartos de ser nosotros mismos. Podemos ser otros, podemos ser eso, un loco en la España, ¿no? del siglo XVII, del siglo XVI, final del siglo XVII. Podemos ser una mujer de provincias francesa que se vuelve loca y tal. Podemos ser muchísimos, ¿verdad? Podemos estar en la batalla de Waterloo y en la batalla de Borodino y está. A mí me encanta una definición que daba Alfonso Reyes de lo que es la literatura. Es un depósito de experiencia. O sea, ahí tenemos en la literatura un enorme depósito de experiencias, ¿no? Que en la vida no podemos tener, porque no podemos estar en la batalla de Waterloo, ni podemos tener 44 amantes, ni podemos, ¿verdad?, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí la tenemos. Y gracias a la literatura, por eso podemos vivir unas vidas que de otro modo no podríamos vivir. Entonces, claro que el autor
para construir su mundo necesita desprenderse del propio y desprenderse de la propia identidad y ser otros. Pero es que el lector, esa es la maravilla, el lector también puede hacerlo. Tú sabes que esto para mí es fundamental. Aquí vivimos en un gran malentendido, vivimos en la idea de que esto es nuestra época romántica, nos ha confundido por completo. Tenemos la idea de que el protagonista de la literatura es el autor. Pero eso es mentira. Es una mentira, una de las mayores mentiras que existen. El protagonista de la literatura es el lector. Esto es un hecho, no es una, ¿verdad? Una novela es una partitura. Y es el lector el que la interpreta, y cada lector la interpreta a su manera. Y en eso consiste la magia, o gran parte de la magia de la literatura, ¿verdad? Un libro sin lectores es letra muerta. Es cuando el lector abre sus páginas y empieza a leer, cuando esa letra muerta cobra vida. Y además una vida nueva y distinta en cada caso, ¿no? Esa es la magia de la literatura, ¿verdad? Entonces, y esto esto no es populismo. Yo detesto el populismo, cualquier forma de populismo, pero sobre todo el populismo literario. Esto es un hecho, ¿verdad? Hay una carta que me encanta citar de Virginia Woolf, donde ella riñe a sus lectores. A través de uno de ellos le dice: ustedes los lectores se creen que estamos aquí los autores subidos en el púlpito, ¿verdad? Nunca mejor dicho, predicándoles a ustedes verdad, lanzándoles verdades que ustedes consumen pasivamente, ¿verdad? Y que su rol, su papel es meramente pasivo. Y ella dice: nada más alejado de la realidad. En realidad esto es un diálogo entre ustedes y nosotros. Y su rol, su papel es activo. Y sin ustedes la literatura no existe, ¿verdad? Hay una idea todavía más bonita, mucho más provocadora de Valéry, que dice lo mismo pero más. Dice Valéry: las obras maestras no las hacen los autores, las hacen los lectores. Lectores capaces, dice cosas preciosas. Esto está en Los Cahiers, que es el mejor libro de Valéry. Lectores capaces de descubrir en los libros cosas que ni siquiera el propio autor era del todo consciente de haber metido en ellos, ¿verdad? Lectores dotados, dice, de una ingenuidad armada. Esto me parece un oxímoron precioso. Ingenuidad pero armada, ¿verdad? Entonces esto es un hecho. Sin lectores, los escritores estamos muertos. No hay literatura, así de fácil. Y lectores en ocasiones... Madame Bovary y Don Quijote son lectores. Sí, son lectores. Antes que nada. Antes que nada, y que leen en su tiempo y también como fuera de su tiempo, que mueven el tiempo en cierta manera, ¿no? Y que nos hacen conscientes de que la lectura renueva, como has dicho, la obra cada vez que la lee, ¿no? Claro. Que al final tenemos la capacidad de, como decía Benjamin, de leer lo que no fue escrito, ¿no? De leer incluso aquello que el escritor, el autor, no supo que decía con lo que decían. Y bueno, esto es un secreto a voces. Sí, sí. Lo que pasa es que la gente no acaba de aceptarlo, ¿no? Y sobre todo los escritores no acaban de aceptarlo. Ahora me estoy acordando de la definición que da Borges del clásico. Dice un clásico, que en realidad yo ahora estoy pensando que debe venir de Valéry, porque él dice: un clásico no es un libro que posee tales o cuales cualidades, sino un libro en el cual las generaciones de los lectores han depositado una fe especial, ¿no? Y le han dotado de unos significados completamente, ¿no? Y una y otra vez le van dotando de nuevos significados, ¿no? O sea que son los lectores los que dan a un libro. Así que nosotros estamos, los lectores, los escritores estamos a sus expensas. A que ustedes metan ahí cosas y cosas, que no, más cosas. Que no nos defrauden. Que claro, exacto. Que nos echen una mano. No, y un clásico también es un libro que habla constantemente al presente, ¿no? Por eso El proceso, ¿no? Es un libro que no puede estar nunca más de actualidad en el mundo que habitamos, ¿no? Es ese libro en el que un señor se levanta, lo detiene y no sabe por qué, ¿no? Kafka siempre tiene esa pregunta del por qué, ¿no? Me he levantado convertido en una cucaracha y no sé por qué le ha pasado esto, se pregunta Gregor Samsa, ¿no? ¿Por qué hay algo fuera que no entiendo, ¿no? Es alguien como sobrepasado por un sistema y que no sabe qué hacer con él, ¿no? Es como a merced de un mundo que no puede controlar, ¿no? Y Kafka no puede ser más contemporáneo. Y en tus novelas, ahora hablaremos de Anatomía de un instante, ¿no? Donde el proceso está presente, hombres que no pueden, pero intentan, ¿no?
en El loco de Dios en el fin del mundo, hombres que quieren cambiar, que quieren transformar las cosas, pero no pueden porque hay un sistema, ¿no? Un sistema en el que están inmersos, ¿no? Entonces creo que el proceso habla mucho también de algunas de tus obras y sobre todo habla del contexto en el que estamos, ¿no? Creo que es un libro totalmente contemporáneo. Tú cuando escribes Anatomía o El loco de Dios en el fin del mundo, que ahora hablaremos, ¿no? Esa idea de lo kafkiano, ¿no? Lo tienes como presente. Es curioso que los dos autores fundamentales para mí, que son Borges y Kafka, o sea, los que más a lo largo del tiempo he leído, son autores de literatura fantástica, en cierto sentido. Y yo empecé escribiendo literatura fantástica. Mis primeros libros eran de literatura fantástica. El inquilino, una novela que escribí en Estados Unidos, que transcurre en Estados Unidos. Y en el fondo yo creo que nunca he dejado de escribir literatura fantástica, fíjate. Y mi último libro es de literatura fantástica absoluto, sobre la Iglesia Católica. Y sobre una cosa que se llama la resurrección de la carne y la vida eterna, que es la cosa más fantástica que existe, ¿verdad? Y la Iglesia Católica, que nosotros, claro, estamos acostumbrados, llevamos 2000 y pico de años conviviendo con ella, pero que es la cosa más rara del mundo. Lo que te enseña Kafka, una cosa fundamental que te enseña Kafka, es lo que te enseñan todos los grandes escritores, y es a mirar la realidad con ojos nuevos. Y a darte cuenta de que todo aquello que damos por común y habitual y damos por descontado, en realidad es extraordinario y es especialísimo y es rarísimo. Empezando por la Iglesia Católica. Entonces yo creo que eso ha sido fundamental para mí. Pues vamos a ir al giro. Tenía alguna cosa más sobre Borges, sobre también esa especie de ruptura de géneros que hace Borges entre ensayo, ficción, reseña, como todo eso está en tus libros y está cada vez más presente. Creo que, como decías, Borges es un autor sin el que no se puede entender tu obra, ¿no? También tenía por aquí una cuestión sobre literatura e historia. Me la salto, ¿no? Para entrar directamente al libro, a tu último libro, El loco de Dios en el fin del mundo. Pero antes solo una pequeña pregunta que tenía pensada. ¿No? Estos son tus 4 elecciones del canon, de tu canon como lector. Si tuvieses que hacer un canon como escritor de tus propios libros y tuvieses que decir, este es el libro que yo rescato, en el que estoy yo de todas las maneras, como el libro en el que todos los libros en el fondo son libros donde se condensan desde las primeras novelas hasta el final, donde se condensan muchos de los intereses, pero tu libro que salvarías para el canon. Es triste tener que salvar un hijo, pero si solo pudiese salvar un hijo, cuando el que dijiste, esto lo he escrito yo de verdad y esto cambia las cosas, esto va a cambiar algo en mí y en el lector. ¿Hay alguno que creo que eso no hayas tenido esa sensación cuando lo has escrito? No, yo siempre tengo la sensación de que escribo el mejor libro que puedo escribir, porque si no, no lo publicaría. Hasta que no tengo la sensación de que ya ese libro no se puede mejorar, no lo abandono. ¿Sabes lo que decía Valéry? Justamente Valéry decía, los libros no se acaban, se abandonan. A mí se abandonan porque ya no puedes mejorarlo. Entonces a mí siempre me ocurre eso. Yo siempre espero que mi último libro sea el mejor. Pero creo que los escritores no somos buenos jueces de nuestros propios libros. Sin ir más lejos, Cervantes creía que el Persiles era su mejor libro. Yo no sé si eso lo decía porque lo creía de verdad o porque se engañaba a sí mismo. Yo creo que escribió ese libro, esta es mi teoría, escribió ese libro después del inmenso éxito del Quijote para hacerse perdonar el éxito. Sí. Para decir, no señores, yo he escrito aquí un bestseller, porque no era más que un bestseller, el Quijote, y vean ustedes que ahora soy capaz de hacer libros serios y tal y cual. Lo cual es un error inmenso, es lo peor que puede hacer un escritor. Pero hasta Cervantes se equivocaba. Cervantes se equivocó muchas veces, eso es lo que lo hace maravilloso. El mejor se equivocaba constantemente, eso es
Este hombre no nos lo merecemos. Bueno, es igual. Sí. Eh, Es imposible responderlo entonces. sí, porque yo te diría cosas raras. ¿No? O sea, A veces quiere uno a sus hijos más frágiles. sí, Es exacto. lo que más quiere, ¿no? Es los que Exacto. dices, ay, los otros ya tienen todo el cariño, Sí, a este es al que más sí, quiero, ¿no? sí, 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 sí. Yo creo que eso lo deciden de verdad, creo que lo Ujú. deciden los lectores. Creo que el autor solo entorpece. El autor sobra. Mm. Deberíamos desaparecer, pero aquí estamos. Bueno, pues yo pondría Soldados como en el y pondría para mí el libro con el que más, esto es una herejía a lo mejor decirlo aquí, para mí no sé si es el mejor libro, pero sí el libro que más he disfrutado de todos y lo he disfrutado con todos. Esto es ya como vicio sobre vicio, ¿no? La velocidad de la luz. Me parece, si tú decías que Madame Bovary es la novela redonda, esa es la novela perfecta, redondísima. La que doy en clase cuando enseño cómo escribir. ¿No? Digo, esta es la novela que es perfecta en todas las aristas, ¿no? Al menos para mí, viene después de la de Soldados, que viene después de la NBA, pero me parece un libro que yo si tuviera que escoger entre dos no sabría. Y bueno, Hay un club de fans peligrosísimo de ese libro. Muy peligroso. Cuando alguien me dice, dame los datos, que sí, me sí, apunte. sí. No, hay gente para el cual... yo siempre cuando los veo pienso, estos tíos están zumbados. Porque Oye. es el libro más triste que yo he escrito, más sangriento. Ese libro lo escribí después de Soldados de Salamina y es el libro más triste. Más triste, más lleno de culpa, más lleno de dolor, más lleno... Yo creo que me sentía culpable del éxito. Esto debería decirlo mi psicoanalista, que no tengo, pero creo que era algo así. Es un libro muy, muy bestia. Este es un libro más alegre. Ese es un libro más alegre, Mucho pero más. fíjate que Me alegra, y me alegra. la sensación que yo tengo en las últimas páginas, ahora hablaremos, hay algo de esa, no de la, sino de la emoción que me produzco la velocidad de la luz y que me ha producido el final del Monarca de las Sombras y el final de algunos de tus libros, que está aquí, ¿no? Como una emoción muy del ámbito casi de la, no de la melancolía, pero sí del algo ha sido y ya no será nunca más, ¿no? Que me hace emparentarlo con esos otros libros tristes. Aunque el libro no es un libro triste, ni mucho menos, porque es otra cosa, ¿no? Pero el sabor que se me ha quedado a mí ha sido ese sabor de esto ha sido y nunca será jamás, ¿no? Por cosas que no se pueden contar. Tampoco vamos a hacer un spoiler aquí del libro. Sí, pero bueno, es un libro que ahora vamos a hablar un poco más en detalle. Un libro sobre el Papa Francisco, un libro sobre la Iglesia, sobre la fe, sobre el Vaticano, sobre la política. Es una cartografía del presente, ¿no? Creo que es muy curioso cómo un libro que documenta un viaje, una pregunta, ¿no? Al final nos puede hablar de tantas cosas para entender el presente en una institución tan supuestamente alejada de ese presente. Y esto sorprende muchísimo, ¿no? Cómo es un ensayo sobre el presente, una novela sobre el presente desde unos lugares, ¿no? Ahora iremos hablando un poco de esto, ¿no? Pero la primera pregunta es la pregunta que se hace el lector y que luego tú la cuentas, ¿no? Cómo surge este libro y cómo te llega a ti ese encargo y esa posibilidad de hacerlo viniendo de 3 novelas de ficción, sea eso lo que sea, y un regreso a la no ficción, sea eso lo que sea, ¿no? Sí, no, hay que explicar cómo sale este libro, de dónde surge, porque es un libro muy especial, muy loco, diría yo. Yo intento escribir libros raros, porque los libros convencionales son malos. Entonces yo intento escribir libros que se salgan de la norma, y este es el más loco, como su título indica, que he escrito. Es que es muy especial, vamos a ver, esto surge exactamente en mayo del año 2023. Yo estoy en el Salón del Libro de Turín, que es como el gran acontecimiento, el gran festival literario, el gran de Italia, y estoy después de un acto como este. Estoy firmando libros y viene mi editora italiana y me dice: Javier, hay alguien del Vaticano que quiere hablar contigo. ¿Es el Vaticano? Alguien me ha dicho, esto es como el principio de una novela de espías. Bueno, el caso es que
acabo de firmar libros y voy a ver a esta persona que le resulta ser Lorenzo Fazzini. Se llama Lorenzo Fazzini, él es el director de la editorial del Vaticano y me dice lo siguiente, me dice, mire señor Cercas, el Papa Francisco viaja a Mongolia, un país de menos de 1500 católicos de tradición budista, viaja a finales de agosto, principios de septiembre, y habíamos pensado que a usted podría, que habíamos pensado que usted le acompañase, nosotros le facilitaríamos el viaje, nosotros le abriríamos sobre todo las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, preguntar lo que quisiese, hacer lo que quisiese y al final escribir lo que quisiese, un ensayo, una crónica, lo que usted quiera. Y me advirtió al final muy pertinentemente, me dijo, bueno, esperamos que le interese esta propuesta, porque es la primera vez que la Iglesia, que el Vaticano, abre las puertas a un escritor. Nunca lo había hecho antes. Entonces yo, como se pueden imaginar ustedes, como te puedes imaginar, yo escuchaba a este hombre perplejo. Al principio, de hecho, pensé que era una broma, que alguien me estaba bastante... Lo escuchaba perplejo y al final, cuando acabo de hablar, lo primero que yo recuerdo haberle dicho es: ¿pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso? Él en realidad dice que lo que dije fue peor, que lo que dije fue, pero ¿se han vuelto ustedes locos o qué? Y en realidad yo entiendo que mi reacción era comprensible, porque por un lado, los escritores tenemos dos religiones, dos obligaciones. Una es la ironía, el sentido del humor, esto es lo fundamental, esto es lo que nos enseñó Cervantes. El sentido del humor es lo más serio que existe. Y por otro lado tenemos que contar la verdad, sea a través de la ficción, sea a través de como sea, pero hay que contar la verdad. Entonces yo le estaba diciendo a este señor, mire usted, si ustedes en el Vaticano, este sitio tan misterioso, tan hermético y tan lleno, ¿verdad?, en fin, de no se sabe qué, me abren las puertas, yo voy a contar la verdad. O sea, no le quepa la menor duda, voy a contar la verdad. Eso es lo que le estaba diciendo, ustedes están corriendo un riesgo. Eso por un lado. Y por otro lado, también, claro, yo lo que le estaba diciendo es, yo soy, como tú, como todos, cristiano. En un sentido cultural, en un sentido, como decía un gran filósofo agnóstico italiano, Benedetto Croce, decía, non possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos. Europa es eso, punto. Es Jesucristo, Sócrates, Jerusalén y Atenas. Eso es lo que somos culturalmente. Pero yo soy ateo y anticlerical como el Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco solo era anticlerical, no era ateo. Pero era anticlerical y muy seriamente anticlerical, y de eso podemos hablar. Bueno, entonces el caso es que acabé aceptando. Hay gente que me ha preguntado, ¿y cómo tú, un escritor, o sea, un ateo anticlerical y tal y cual, y aceptas escribir un libro como este sobre la Iglesia, sobre el Vaticano y tal y cual? Y mi respuesta es otra pregunta. La respuesta es, ¿pero cómo no voy a aceptarlo? ¿A quién se le ocurre no aceptar una cosa semejante? Estamos hablando de una institución que tiene o sea, es una cosa rarísima. No existe nada semejante a la Iglesia Católica. Más de 2000 años de historia. Todos los imperios han caído. Todos los imperios que parecían eternos, el Imperio Romano, todo ha caído y ahí sigue, ¿verdad? Una cosa que además ha sido totalmente determinante. Lo queramos o no lo queramos, para bien, para mal, para medias, totalmente determinante para la cultura occidental durante los últimos 2000 años, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, ético, desde todos los puntos de vista. Entonces, ¿cómo no voy a...? Me abren las puertas a mí, me toca la lotería, el gordo de la lotería, ¿cómo no voy a aceptar una cosa así? Bueno, escribí el libro. El libro tiene mucho que ver con otros libros que he escrito yo, en el sentido de que es una mezcla de cosas, es un libro híbrido, es una mezcla en parte es una crónica de un viaje a Mongolia, que es un lugar muy exótico, pero sobre todo es una crónica de un viaje a el Vaticano, que es mucho más exótico que Mongolia, créanme, muchísimo más exótico. En parte es una crónica, en parte es un ensayo. ¿Qué hacemos hoy cuando ya ¿qué hacemos con la religión? Y en general, y con el catolicismo en particular, hoy, cuando ya la inmensa mayoría de nosotros ya no somos creyentes. La inmensa mayoría en España, que ha sido un país profundamente católico, en Europa, en Occidente, ¿ahora qué hacemos con eso? ¿Verdad? ¿Qué pasa con eso? En parte es un ensayo, en parte también es una biografía del Papa Francisco. No es una biografía como tal, pero sí el Francisco está en el centro del libro, porque el Papa... Es imposible pensar en la Iglesia sin pensar en el Papa, es imposible pensar en el Vaticano sin pensar en el Papa. En parte es muchas cosas, en parte, qué sé yo, alguien ha dicho
Los teólogos dicen que es un tratado de teología escrito por un ateo. En parte, muchas cosas. Para mí, sobre todo... Un thriller teológico. Claro, para mí sobre todo, exacto, para mí sobre todo es una novela. Es una novela sin ficción, como otras que he escrito. Todo lo que ahí se cuenta es verdad, incluido que me quedé encerrado en un ascensor, en un 14 piso de un rascacielos de Ulan Bator, la capital de Mongolia. Todo es verdad. Pero es una novela porque la novela tiene esta maravillosa, asombrosa, única capacidad de integrar todos los géneros y de trascenderlos, de convertirlos en otra cosa. Pero tú has hablado de un thriller, es exacto. Es decir, el libro surge de una oportunidad increíble, inédita, única, de que me abren las puertas del Vaticano y me permiten viajar con el Papa, etcétera, etcétera. Una oportunidad extraordinaria, pero sobre todo surge de una pregunta, es decir, de una necesidad íntima, de una necesidad personal, porque si no el libro no existiría, o no existiría como tal. Cuando a mí me hacen esa propuesta, en lo primero que yo pienso es en mi madre. Mi madre era una señora profundamente creyente, seriamente creyente. De hecho, en algún momento del libro se dice que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa. Era, bueno, normal. No, seriamente creyente. Y cuando mi padre murió, lo que ella decía es que iba a verle después de la muerte. Y eso no lo decía porque mi madre fuera una mujer extravagante o se le hubiese ocurrido a ella esa idea, sino porque eso es exactamente lo que dice el cristianismo. Eso es el corazón del cristianismo. Esto, asombrosamente, a algunos cristianos parece habérseles olvidado. Pero ese es el corazón mismo del cristianismo. Eso no lo digo yo, además, ni siquiera lo decía el Papa Francisco, que por supuesto lo decía. Lo dice San Pablo, que es quien en cierto sentido se inventó el cristianismo. San Pablo dice: nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no sirve para nada. Eso es el centro, eso es el corazón. Y entonces cuando yo recordé eso, inmediatamente supe ese mismo día, el mismo día en que me hicieron la propuesta, de que iba a tratar este libro. Este libro trata de un loco sin Dios, o sea, un tipo como yo y como la inmensa mayoría de ustedes, que hemos sido educados en el cristianismo, en el catolicismo, y que en algún momento perdimos la fe, en mi caso a los 14 años, la inmensa mayoría de nosotros, ¿verdad? Un loco sin Dios que va en busca del loco de Dios. El loco de Dios era Francisco, por motivos obvios. Papa Francisco era el primer papa en muchas cosas, el primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano, pero también el primer papa que se llamaba a sí mismo, que se llamó Francisco, por Francisco de Asís, y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el loco de Dios. Así que es el loco sin Dios que va a buscar al loco de Dios hasta el fin del mundo, Mongolia, para hacerle la pregunta más elemental y al mismo tiempo más importante. La pregunta que haría un niño, porque las preguntas fundamentales son las que hacen los niños, como saben los que tienen hijos, ¿verdad? Y las más difíciles de contestar. Todas mis novelas, esto lo he aprendido yo muy tarde, todas parten de preguntas que serían niños. Exactamente así. Y la pregunta en este caso es, que voy a hacerle el Papa, es: ¿mi madre va a ver a mi padre después de la muerte? ¿Sí o no? Como ella dice. Yo lo que quería era hacerle esa pregunta a él, que era la única persona, la más autorizada o la única persona autorizada a contestarla para un católico, ¿verdad? Hacer esa pregunta, escuchar su respuesta y llevársela de vuelta a mi madre. Así que tú tienes toda la razón. Mis libros, todos mis libros y todos los libros que a mí me importan, eso intenté argumentarlo en El punto ciego, que tú mencionabas ahora, todos son a su modo novelas policiales, porque en todos hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma, ¿no? Y eso es la esencia del género policial. La diferencia es que en este caso el enigma es el enigma de los enigmas, el enigma central del cristianismo y por lo tanto el enigma o uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, la resurrección de la carne y la vida eterna. De eso exactamente habla de este libro. Sí, y que está tratado la información como en una novela policíaca, ¿no? Hay pistas, hay una dosificación de la información, ¿no? Y está eso al nivel de también esos dos personajes, el que busca, el que tiene la respuesta, ¿no? Yo veía ahí que sigue esa estructura del thriller, se va para todos los lados, se convierte en crónica. Creo que es tu libro más dialogado. No quiero que nos entretengamos en esto mucho, pero
esa manera de construir los diálogos, eso cómo lo hace un escritor, toma notas, los piensa, los escenografía, los construye como personajes. Al final, en el fondo estás trabajando como novelista en todo momento, más que como cronista, ¿no? Creo que esa idea está como muy presente. Yo había notado que es un libro sobre la muerte. Me parece que es un libro sobre la pregunta de la muerte y al final un libro sobre el duelo en todos los sentidos, ¿no? Pero a diferencia de los libros de duelo, ¿no? Un libro de duelo con esa conciencia de lo ha sido, ¿no? Una de las respuestas del Papa, no vamos a spoilear, es también habla de la vida también antes de la muerte, la conciencia de la vida del más allá en la vida del más acá, ¿no? Entonces, esa idea del libro sobre la muerte, del libro de duelo, Sí, yo me creo parece que que es como que uno va descubriendo, y es muy curioso, ocurre con tus libros siempre, ¿no? Uno va descubriendo, aunque está la pregunta planteada al principio, pero la pregunta va hacia un lugar y el libro va hacia otro, a responderla de otra manera y uno va descubriendo de qué va el libro conforme se aproxima al final, ¿no? Que creo que esa indagación es también la indagación del propio libro, ¿no? La propia pregunta del libro, eso que tú has comentado alguna vez de la novela haciéndose, ¿no? La propia novela va adquiriendo la conciencia de cuál es su viaje conforme va llegando, ¿no? Y yo fui como intuyendo que era un libro de muerte y un libro de duelo, más allá de otras cosas, conforme se avanza, ¿no? Yo creo que es verdad, yo creo que es verdad. Mira, a mí este libro, bueno, a ti te pasará también. A mí los libros me cambian por completo. O sea, y este libro me ha cambiado por completo, todo. Ha cambiado... Es que un libro que no te cambia no puede ser un buen libro. Un libro es una aventura. Y una aventura que no te cambia no es una aventura. Ya decía, la literatura es una forma de un placer, pero también es una forma de conocimiento, ¿no? Y el conocimiento que no te cambia no es conocimiento. Y a mí este libro me ha cambiado totalmente mi visión de la Iglesia, mi visión del cristianismo, mi visión del Vaticano, mi visión de mí mismo, de todo. Pero hay una cosa, ustedes saben que ahora se ha anunciado, ahora está, gracias a Rosalía. Tenía la siguiente pregunta, Rosalía y los domingos. Exacto. Gracias a Rosalía y esta película que está muy bien de esta chica ahora ha empezado a anunciar el retorno de Dios, ¿no? Y el retorno. Yo acabo de escribir un artículo diciendo Dios no ha vuelto. O sea, tranquilos que Dios no ha vuelto. Que no cunda el pánico. No, vivimos en un mundo sin Dios. Vivimos en un mundo sin Dios. Hay gente creyente todavía. Hay gente creyente, pero vivimos en un mundo sin Dios. Desde hace tiempo. Exactamente desde que apareció el loco sin Dios, que es una especie del protagonista de este libro. Quien vio que vivimos en un mundo sin Dios, el primero que lo vio fue Nietzsche, en el año 87, 1887. Lean un texto muy breve y entenderán por qué digo esto. Un texto muy breve del año 87, se titula El loco, y cuenta la historia de un loco que sale a la calle en pleno día, con un farol encendido, y va por las calles y por los mercados y por los bulevares, gritando: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y la idea de Nietzsche es: lo hemos matado con la razón, con la ciencia, etc. Y la gente que no ha leído ese fragmento, es muy breve, léanlo, muy breve pero deslumbrante, extraordinario, cree que el loco está contento, que el loco está feliz. Por fin nos hemos librado de Dios, de la tutela de Dios. Es falso. El loco está tristísimo, está desolado y con razón. Porque si Dios ha muerto, si Dios no existe, como decía Iván Karamazov, el protagonista de Dostoyevsky, 7 años antes, si Dios no existe, todo está permitido. Porque si Dios ha muerto, la base, el fundamento, lo que daba sentido a toda nuestra civilización, se ha caído, se ha derrumbado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? Hemos estado siglos y siglos con eso, ¿y ahora qué hacemos sin eso? Que daba sentido a todo. Y creo que ese ¿y ahora qué? Es algo que se pregunta el arte del siglo XX, lo mejor del arte del siglo XX, en algunos casos de manera evidente, como Kafka, como Bergman, en otros casos de manera menos evidente. Es lo que se pregunta la filosofía. Aquí José María tú recordarás el texto de George Steiner, La nostalgia de absoluto, ¿no? Steiner decía
se cayó ese gran relato que teníamos. Hay que buscar otros. Y hay que buscar otros. Y el siglo XX ha buscado otros. El marxismo, el psicoanálisis, la antropología estructural, creo que daban los tres ejemplos, ¿no? Y los ovnis. Y los ovnis a veces también. No, pero bueno, digamos por ser un poquito más serios, ¿no? Esos tres han intentado dar una explicación completa, ¿no? La que teníamos antes, ¿no? Pero eso ha hecho aguas y eso no ha servido. Y la pregunta sigue siendo, ¿y ahora qué? La respuesta de Lyotard en el año 71 es ya no tenemos grandes relatos. Ya solo tenemos pequeños relatos, eso es la condición postmoderna, en esa vivimos. Pero la gente sigue preguntándose, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Hay mucha gente que sigue preguntándose, ¿y ahora qué? Y esa nostalgia del absoluto sigue ahí. Entonces, Rosalía, ustedes tranquilos, a Rosalía ya se le pasará el arrebato místico. No se preocupen que se le encontrará un novio, tranquilos. Y la película esto de los domingos, hombre, es que lo que la película se dice es exactamente lo contrario de lo que dicen que dice. Es tan raro que haya una monja adolescente vasca que hay que hacer una película sobre ella. Pero no se preocupen, los seminarios están vacíos, los conventos están vacíos, las iglesias están vacías, los creyentes caen en picado en España, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Y eso es lo que iba. Lo que está pasando es que está pasando algo que tenía que pasar, que es que está acabando la fobia anticatólica que hemos padecido en este país, totalmente justificada. No solo por 40 años de nacionalcatolicismo, en el cual la dictadura y el catolicismo eran lo mismo, y estábamos obligados a ir a misa y tal, y cual, y eso ha creado una fobia total, sino también a siglos y siglos, se debe esa fobia también a siglos y siglos y siglos de una iglesia nefasta. Pegada al poder, pegada a los poderosos, pegada a los ricos, pegada, ¿verdad? Sexófoba, en fin, terrible. Terrible. Entonces, claro, eso ha creado una auténtica fobia, y eso está acabando. Yo mismo, querido Miguel Ángel, me tuve que quitar esa fobia para escribir este libro. Porque las fobias, se entiende, esta fobia que he explicado está perfectamente justificada, pero las fobias tienen un problema, que es que te impiden hacer cosas. Si tú tienes fobia al avión, no puedes volar en avión, ¿verdad? Entonces, para escribir este libro, el mayor esfuerzo que yo he hecho, Miguel Ángel, ha sido limpiarme la mirada de prejuicios, ¿verdad? Todos aquí, los aquí presentes, todos, sin excepción, y todos en España y en nuestros países católicos, etcétera, etcétera, mucho más, estamos saturados de prejuicios sobre la Iglesia Católica, contra ella, a favor, medio pensionistas, de todo tipo. Entonces, el enorme esfuerzo que yo he hecho ha sido llegar al corazón del Vaticano con los ojos limpios, a ver qué es lo que está discutiendo de verdad hoy la Iglesia. ¿Qué es lo que dice hoy la Iglesia de verdad? No lo que me dijeron de niño, lo que yo creía, lo que mi fobia me tal. No, lo que dice de verdad. Y ver quién es esa gente, los que los gobiernan, quién era este señor, se llamaba Francisco, etcétera, 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 etcétera. Y si tú haces ese ejercicio, que es el que eso ha sido lo más difícil que he tenido que hacer, muchísimo más que leer los libros que he leído y muchísimo más que todo. Si haces ese ejercicio, todo es nuevo, todo se convierte en nuevo. Todo se convierte en algo extraordinario, desde el principio, con esa propuesta increíble, inédita, hasta el final, que no vamos a contar aquí, pero que para mí es un pequeño milagro. Esa es la verdad. Entonces, para mí ha cambiado muchas cosas. Y ¿sabes una cosa? A mí, muchas cosas del cristianismo se me han vuelto completamente nuevas. Y hay cosas que me caen muy simpáticas. De repente, yo que era el mayor... ¿Se ha venido algo menos anticlerical? No, mucho más anticlerical. Sí, mucho más el clero sí, pero no la doctrina. Igual de ateo, pero mucho más anticlerical en el sentido, porque he aprendido que la Iglesia de hoy es anticlerical. Sí, Francisco claro. y podemos explicar por qué, ¿eh? Se puede explicar sin ningún problema. Pero hay algo que me gusta mucho del cristianismo, varias cosas. Una es que hay en el corazón del cristianismo lo que hay es una rebelión contra la muerte. Y a mí eso me gusta mucho, porque a mí la muerte no me gusta nada. Nada, cero patatero. Me da un asco horrible. Y lo que hay en el cristianismo es una rebelión contra la muerte. Es decir, lo que hace este señor, que se llamaba Jesucristo, es rebelarse contra la muerte. Decir no a la muerte. Y eso es lo que está en el corazón del cristianismo. Una rebelión contra la muerte. Y esto me cae muy bien a mí esto. Me mola mucho. Me mola extraordinariamente. Y me molan otras cosas, porque aquí es que se nos olvida, perdón, para acabar con esto, porque claro, para mí todo es nuevo. Todo se ha convertido en una cosa nueva. Si me vas a preguntar si me he convertido, pregúntamelo ya. No, se te ve... Bueno, viene un poco
así de oscuro, pero no creo que haya sido por... Usted me dijo, pues yo se lo contesto. Es que esto me lo han preguntado, yo ya tengo la respuesta preparada. Para esto es para lo único que tengo la respuesta. Mi respuesta es la siguiente. Mi respuesta es la siguiente. Tengo dos respuestas. La primera me la da un personaje que es Fazzini, justamente el que me viene a hacer la propuesta, el director de la editorial del Vaticano, que no es el que tuvo la idea, es simplemente el que me viene a proponer el asunto. Y entonces él, nos convertimos en el libro, bueno, ahora es amigo mío, como en Don Quijote y Sancho Panza, ¿verdad? Vamos siempre juntos, a un lado y a otro, hay mucho diálogo entre nosotros, como entre Don Quijote y Sancho Panza, aunque él más bien es Don Quijote y Sancho Panza al mismo tiempo, porque es muy alto y come muchísimo, pero bueno. Y en varios momentos del libro me dice, Javier, si te conviertes, no lo digas. No lo digas, porque como lo digas no vas a vender un puñetero libro. Ahora, cuando pasen ya 4 años y hayas vendido muchos libros, entonces sí. Entonces escribes un libro sobre tu conversión. Estos libros se venden muy bien y me lo das a mí y te vendo 4 millones de ejemplares. Esa es la primera respuesta. Y la segunda respuesta es la siguiente. Miren, yo no sé si a ustedes les ocurre, pero a mí me ha ocurrido. Yo a veces he sentido envidia de la gente que cree de verdad. Esto creo que no soy el único que lo he sentido. No. Que cree de verdad. Mi madre, los misioneros de este libro, que son los locos de Dios. Los misioneros de Mongolia. Gente muy especial. Muy especial. Yo he sentido envidia, y de mi madre era capaz de hacer cosas que yo nunca seré capaz de hacer. Yo he sentido envidia. Ahora, el problema es que la fe no es una cuestión de voluntad. Esto se discute en el libro. En el libro se discuten muchas cosas. Se discute, quiero decir, en el diálogo, como tú has dicho y tal. Por ejemplo, esto, la fe, ¿no? Hay un momento en el que yo hablo con un personaje extraordinario, porque realmente hay personajes extraordinarios. El Vaticano, les voy a dar una noticia, no está dirigido por tontos. No. Eso hay que quitárselo de la cabeza. Hay una discusión con un personaje extraordinario, que es el cardenal Tolentino, que es el prefecto, el ministro para la cultura. Un tipo extraordinario, gran poeta. Mis amigos portugueses dicen que es el gran poeta, el mejor poeta de la lengua portuguesa. Y en un momento determinado yo le digo, cardenal, la fe es como una intuición poética. O sea, la percepción de un sentido allí donde los demás, los que no tenemos fe, no vemos un sentido. Y Tolentino me dice, exactamente es eso. Pero luego hablo con el Papa. Y el Papa le digo, hemos quedado con esto, con el cardenal Tolentino hemos llegado a esta conclusión, que es la fe es como una intuición poética y tal. Y él me dice, no, es como un don. Y es decir, como un regalo, como un don. Y yo no creo que ambas respuestas sean contradictorias. Creo que son la misma respuesta, creo que son respuestas complementarias o incluso la misma respuesta con palabras distintas. En todo caso, la fe no es voluntaria. Como la intuición poética. Tú no puedes decir, tengo que escribir un poema, voy a tener una intuición poética. No, eso no funciona así. La fe es un don, lo tienes o no lo tienes, como la intuición poética, como el don. E incluso... Y aunque yo quisiera recuperarla, no sabría cómo hacerla. ¿Cómo se hace? No tengo ni idea. Yendo al Vaticano. No creo. Con el Papa, ¿no? No creo. Y yo creo que Flannery O'Connor, la gran escritora norteamericana, decía una cosa que yo creo que es verdad. Y es que tener fe de verdad es mucho más difícil que no tenerlo. Muchísimo más difícil. Entonces, para mí, todo ha cambiado. Una cosa que me ha resultado... Claro, pero son cosas elementales y en cambio se nos olvidan. Déjame decirlo. O sea, el cristianismo que nosotros hemos conocido no tiene nada que ver con el cristianismo de Cristo. Esto es una evidencia absoluta. Cristo, este tipo, era un tipo peligroso. Muy peligroso. Como tú, ¿no? Como los escritores debemos ser peligrosos. Pero este era muy peligroso. Este era un revolucionario de verdad. Un subversivo de verdad. Era un tipo que andaba por ahí diciendo cosas muy peligrosas. Yo no he venido a traer paz, sino espada. Decía, todos los hombres y todas las mujeres son iguales. En un momento en que reinaba en el mundo la esclavitud. Hoy sigue siendo una cosa peligrosísima decir eso, ¿verdad? Era un tipo que andaba por ahí, no andaba por ahí con el farmacéutico y con el alcalde del pueblo. No, andaba a ir con lo más tirado de lo más tirado.
con los pobres de solemnidad, con los que no tienen dónde caerse muertos, con las prostitutas, con etcétera, etcétera, etcétera. Era un tipo tan peligroso que lo crucificaron, que era el castigo reservado a los criminales más peligrosos, ¿verdad? Eso no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo que nosotros hemos conocido. Hay un gran escritor francés, un poco olvidado, incluso en Francia, bueno, sobre todo en Francia, bueno, en todas partes, que es Charles Péguy, inmenso escritor, porque era un loco, era un socialista místico, murió en la Primera Guerra Mundial en combate, o sea, un grandísimo escritor, que dice una de las verdades más precisas que yo he escuchado nunca sobre el cristianismo. Dice, lo más contrario al espíritu burgués es el cristianismo. Esto es exactamente así. Ahora, el cristianismo que nosotros hemos conocido es un cristianismo, por decirlo a la manera de Péguy, burgués, el cristianismo pegado a los ricos, a los poderosos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, a mí esta radicalidad del cristianismo me cae muy bien, porque es la radicalidad del escritor. Un escritor que no es radical no es escritor, y un cristiano que no es radical no es cristiano. Así de fácil. Entonces, todas estas cosas, todo este volver a ver las cosas, porque esto lo sabemos todos, pero lo hemos olvidado todos. Porque la historia de la Iglesia Católica es la historia de la perversión del cristianismo. Pura y simplemente, así de fácil. Y esto no solo lo digo yo, esto era la Iglesia de Francisco. Francisco es el primero, el Papa Francisco es el primero que lo tiene esto clarísimo. Y su papado fue un papado dirigido exactamente a eso. Acabo, rapidísimamente, esto para que no crean que me lo estoy inventando. Lo primero que le dice no solo Francisco, sino la Iglesia Católica intenta esto, pero es muy complicado hacer esta revolución de volver al cristianismo de Cristo. Déjenme rapidísimamente. La primera entrevista que le hacen al Papa, se le hace un personaje de este libro, que es el padre Spadaro, que es un intelectual, un hombre muy listo, acabo de estar con él en Ámsterdam, muy listo, un hombre que era como su intelectual de cabecera, era el director de la Civiltà Católica, jesuita como Francisco y tal. Le hace la primera entrevista y le dice, ¿y usted en definitiva, cuál es su proyecto para la Iglesia? Y el Papa Francisco le dice, yo lo que quiero es sacar a Cristo de la sacristía y ponerlo en el centro de la Iglesia, en el centro del mundo. Y esas palabras a cualquier lector le recuerdan, muchos habréis pensado ya en eso, ¿no? En la parábola del inquisidor de Dostoyevsky, que está en el centro de los hermanos Karamazov. Francisco era un gran lector, había sido profesor de literatura, muy amigo de Borges, más de lo que nos creemos, eso yo lo he descubierto ahora, tenían una relación más íntima en un determinado momento, sobre todo, en fin, la parábola del gran inquisidor. Eso está en el centro de los hermanos Karamazov. Esta noche vayan y léanlo. Con estos dos textos de Nietzsche y de Dostoyevsky ya tienen trabajo. Son breves los dos. Cuenta lo siguiente la parábola. Cuenta la historia del gran inquisidor, un personaje que es la encarnación pura de todos los males de la Iglesia. El clericalismo, la idea de que el sacerdote está por encima de los creyentes, el constantinismo, la idea de que la Iglesia y el poder van juntos, o sea, todo lo que nosotros hemos conocido, vamos, todos los males, todo lo que nosotros hemos conocido en la Iglesia española. Un tipo que da miedo, que dice Dostoyevsky echa fuego por los ojos, que va por ahí enorme, altísimo, rodeado de esclavos, de sirvientes y tal, y está a punto de entrar en una iglesia. Está a punto de entrar en una iglesia y en ese momento aparece Jesucristo, el auténtico, recién salido de la sacristía, desnudo, con el taparrabos, ¿verdad? Con las heridas todavía, ¿no? Lacerado el cuerpo, delgadísimo, bajado de la cruz, recién salido de la sacristía. Y el gran inquisidor lo mira aterrorizado y le pregunta, ¿pero tú qué haces aquí? ¿Pero qué pintas aquí? Pero hombre, pero vuélvete inmediatamente a la sacristía. Pero tú no entiendes que aquí en este mundo tú no pintas nada. Tú viniste aquí a liberar a los hombres. Y es impresionante el texto. Y los hombres no quieren ser liberados. En cuanto a los hombres les das la libertad, lo primero, literalmente, en cuanto a los hombres les das la libertad, lo primero que buscan es cómo ser esclavos. Y nosotros les damos lo que ellos necesitan. Les damos la esclavitud. Así que tú, por favor, vuélvete de inmediato a la sacristía y déjanos a nosotros que administremos tu legado. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Dostoyevsky? Que la historia de la Iglesia Católica es la historia de la perversión del cristianismo. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Francisco? Que hay que volver a la Iglesia de Cristo. Que hay que volver a la Iglesia a eso, a la Iglesia primitiva, a la Iglesia subversiva, a la Iglesia de lo... Es que es asombroso que a mí me dejaba perplejo. La gente decía, qué raro, un papa que se interesa por los pobres. Pero ¿cómo que raro? Pero oiga, ¿usted ha leído el Evangelio? Los raros son los papas que no se interesaban por los pobres, ¿no? Entonces, a mí está... Y el Francisco va a Mongolia para estar con los misioneros, que son quienes encargan efectivamente el cristianismo de Cristo y quienes encargan esa radicalidad. Eso te puede gustar más o menos, pero eso es lo que es el cristianismo, no el cristianismo que nosotros hemos vivido. Entonces, a mí esta radicalidad, esta rebelión contra la muerte, todo esto me mola. Sí, que muy de cerca. A mí me gusta. Yo estaría escuchando... Sobre todo lo de rebelarse contra la muerte me encanta. Yo estaría escuchándote como todo el mundo toda la noche. No quiero que nos despidamos y ahora que Javier firme libros para todo el que quiera, sin el otro libro, aquí tenemos El loco del fin de Dios en el fin del mundo y también tenemos al lado Anatomía de un instante y por lo menos una pregunta como para cerrar antes de las firmas, ¿no? Vivimos como la semana pasada, 50 años de la muerte de Franco, el 20N se estrena la serie inspirada en la novela de Alberto Rodríguez. Yo sigo fascinado por la interpretación de Manolo Solo, de Gutiérrez Mellado, que me ha llegado muy dentro. Y simplemente quería preguntarte cómo has vivido el proceso de adaptación de la novela o de ese libro tan particular que tiene mucho que ver también con este libro. Tienes razón. ¿Cómo lo ha llevado el proceso de adaptación a las imágenes, pero sobre todo, me parece aún más interesante, cómo lo ha llevado el proceso de adaptación de ese libro a este tiempo, al hoy en el que tu libro y aquel momento sobre el que reflexiona tu libro dicen cosas diferentes a la recepción original, ¿no? Hoy creo que el libro es todavía más presente, ¿no? Y en ese sentido me hace pensar que también es un clásico, ¿no? Cuando los libros hablan tanto al presente. Entonces, ¿cómo ha llevado ese proceso de adaptación, sobre todo de ese libro a nuestros días y lo que cuenta ese libro a nuestros días? Bueno, muy rápidamente. No, en realidad, en el caso de esta adaptación, como con el de cualquier otra adaptación de mis libros, hay libros míos que han hecho de todo. Teatro, cómic, solo falta la versión porno, la verdad, de alguno. Pero yo no hago nada. Yo no hago nada. O sea, lo intento es molestar lo menos posible. Nada. Y luego lo disfrutas, lo que ves. Y luego alguien me dice, yo creo que cuando alguien se interesa por lo que hago, pierdo por completo el sentido crítico. Todo me parece bien. Todo me parece fantástico. No, a mí me parece que está muy bien, pero son nuevo los espectadores los que tienen que decirlo. Los escritores estamos demasiado cerca de lo que hemos hecho. Y los escritores que dicen, no, es que mi novela es mejor y no han captado el espíritu. Yo no sé cómo no les da vergüenza decir eso. Porque que lo diga mi abuela, que mi novela es mejor, lo entiendo. Que lo diga mi madre, también. Pero que lo diga el autor, es que es del género tonto, vamos. Es que no, mi novela es mejor, en fin. Me parece absurdo. Entonces yo simplemente entiendo que son dos cosas distintas y que lo que hace la persona que lo lleva a la televisión, o lo lleva al cine, o lo lleva al cómic, o lo lleva al teatro, es hacer su lectura con un lenguaje distinto, una cosa distinta, y ya está. Y a veces hay gente de muy buena fe, sobra decirlo, lectores que dicen, esto me ha pasado mucho, me dicen, vamos a ver en la serie o en la película o en el teatro lo que hemos leído en el libro, y yo siempre digo, oiga, eso es imposible, porque lo que usted ha leído solo lo ha leído usted. Claro. Y esa es la magia de la literatura. Solo lo ha leído usted. Cada lector crea su propio libro. Hay tantos lectores, hay tantas Anatomía de un instante como lectores de Anatomía de un instante. Entonces lo que hay que ir allí, a la televisión en este caso, es saber qué es lo que ha hecho Alberto Rodríguez. A mí me parece que está bien, pero yo qué sé, no sé qué. Sí. Tengo que darle una noticia que está ahora mismo. El día 4 se estrena otra serie basada en un libro mío, en Movistar.
El Terra Alta se Anda. estrena, sí, porque ha habido una serie, ha habido una serie, el protagonista es Bernardo, el chaval, el hijo de, ¿cómo se llame? Exactamente, de Andor. Ahí ha habido no voy a entrar en detalles, ha habido una serie de problemas, y entonces se estrena la semana que viene, el día 4, acabo de leerlo, ahora mismo, acabo de verlo. Y entonces, en cuanto a Anatomía de un Instante, has acertado de lleno, rapidísimamente, porque estamos abusando del tiempo de la gente aquí. Anatomía de un Instante es increíble. Esto ya ocurre con muchos de mis libros, con los más leídos, que los libros van cambiando a lo largo del tiempo. Empiezan siendo de una manera y acaban siendo de otra, ¿no? El Quijote era un libro cómico al principio, solo cómico, y luego fue un libro trágico, y ahora es un libro tragicómico. Los libros cambian si se leen de verdad, si la gente los lee, la gente va cambiando los libros, los va transformando. Son organismos vivos, no están muertos. Y en el caso de Anatomía de un Instante es dramático, es increíble. Anatomía de un Instante, cuando se publica en el año 2009, es leído como un libro antisistema, antirrégimen del 78, que entonces no existía, pero tal. Pablo Iglesias estaba entusiasmado, y se decía que era un libro escrito contra el rey, y los de la transición estaban enfadados con ese libro, y no voy a dar nombres. El de Pablo Iglesias lo he dado porque no lo conozco y me da igual, pero no voy a dar nombres de personas que estaban muy enfadadas, y que yo intentaba acabar con la democracia, y que el rey lo ponía en duda y tal, y que no sé qué. Bueno, pues ahora ese mismo libro no le cambia una coma, y ahora es un libro pro sistema. ¿Qué les parece? Ahora es un libro que defiende la monarquía y tal. Es una idiotez. Bueno, ¿por qué ha cambiado todo? Ahora, hemos pasado con el Juan Carlos, rey de España, hemos pasado del peloteo al linchamiento. O sea, de antes no se podía decir absolutamente nada, y yo lo que decía, esto no se me olvida, no quiero dar el rollo con esto porque además ha salido en la prensa y tal. Cuando ese libro salió, el diario El País, sacó un gran reportaje, tal, y la persona que iba a hacerlo, Jesús Ruiz Mantilla, que ahora es amigo mío, iba a publicarlo y me llama por teléfono y me dice: Javier, no me llega la camisa al cuerpo. Esta es la expresión que utilizo, no me llega la camisa al cuerpo. ¿Esto que dices del rey, estás totalmente seguro? Yo dije, sí, estoy seguro. Lo que decía es exactamente la verdad. Ustedes perdonen, la verdad. Yo me pasé 4 años de mi vida, 10 horas diarias, intentando averiguar qué es lo que había pasado el 23 de febrero de 1981. Y Miguel Ángel, si tú dedicas 4 años de tu vida, 10 horas al día, a averiguar lo que ocurre, al final lo averiguas. Y la verdad sobre el golpe, les voy a dar una noticia, la verdad sobre el golpe de Estado del 23 de febrero se sabe. Cuando oigan hablar del enigma del golpe de Estado, de los misterios, ese es un farsante. Es mentira. Lo sabemos lo esencial. Es el día sobre el cual más se ha escrito en la historia de España. No lo sabemos todo, por supuesto. No hay nada de lo que se sepa todo. No sabemos todo. El otro día en el Congreso de los Diputados, el presidente Sánchez vino muy amablemente y le dije, por favor, abra todos los archivos. Les lo dije públicamente. Abra todos los archivos. Todo lo que haya, ábralo. Desclasifique todos los papeles. No va a cambiar nada. Absolutamente nada. Los mentirosos seguirán con sus bulos y con sus bolas. Mentirosos quiero decir políticos, periodistas, etcétera, etcétera, que siguen con las teorías del golpe de Estado, la enigma del golpe de Estado. A lo mejor averiguamos la marca de calzoncillos del general Armada, pero no vamos a ir más allá. Ya te lo digo yo, se lo pedí de rodillas. No me puse de rodillas, pero se lo dije por favor. Bien, entonces, ¿qué quieres que te diga? Sí, ha cambiado por completo el esto. Ah, no, lo de Mantilla. Me dijo, ¿estás seguro? Y yo dije, sí, claro que sí. Bueno, era un escándalo decir la verdad, que es que el rey obviamente paró el golpe, pero porque nadie más podía pararlo. Es una obviedad absoluta, pero cometió errores que propiciaron el golpe. Cometió errores que nunca debió haber cometido, ¿verdad? Por ejemplo, intentar que Suárez echara a Suárez. Eso el rey nunca debió hacerlo, y menos decirlo delante de militares y tal cosa. Cometió errores y luego... Esa es la verdad. Decir en aquel momento que el rey había cometido errores que habían propiciado el golpe era poner en riesgo la democracia española. Tal cual, ¿eh? Bueno, ¿sabes lo que te pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que a mí la verdad me importa. A mí la verdad me importa. Sea el rey o sea su madre, o me da igual, pero la verdad es importante. Y es importante, y acabamos. El Evangelio dice la verdad
hace hombres y mujeres libres, lo cual significa que las mentiras hacen esclavos. Y yo estoy en contra de la mentira, por eso estoy en contra de la mentira. Ya está. Ya acabamos. Muchas gracias. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.